Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras, con Francisco Limones, un ministerio dedicado al estudio de la teología, la historia y la filosofía, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de defender y proclamar la fe apostólica. Sin más, seas bienvenido y no te olvides de suscribirte. La confiabilidad de la Biblia se ha puesto en duda durante mucho tiempo, por teólogos liberales, por ateos y por ideólogos de diferentes corrientes filosóficas. En esta ocasión traemos para usted acerca de la confiabilidad de la Biblia, y especialmente del Nuevo Testamento. Realmente hablar de la confiabilidad de la Biblia es algo que nos compete a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque universalmente los cristianos confesamos que la Biblia es infalible, inerrante e inspirada por Dios. Son pilares fundamentales donde nosotros conocemos, argumentamos y demostramos la existencia de nuestro Dios, el Dios cristiano, el único Dios verdadero que se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Eso es algo importante que comprender. Y tocante el tema de la confiabilidad de la Biblia, surgen muchas preguntas. ¿La Biblia es confiable? ¿Científicamente? ¿Teológicamente? ¿Lógicamente? ¿E históricamente? Bueno, esas preguntas trataremos de abordarlos en este video, aunque no de manera exhaustiva, sí de manera general. Por este motivo se titula este video, ¿puedo confiar en la Biblia? Así que por favor, no te salgas de este video y antes, por favor, aprovechando que estás mirándome, quisiera recomendarte mi nuevo libro y mi primer libro, Bibliología. Una introducción a la autoridad, la inspiración y la inerrancia de la Biblia, donde escribo en el capítulo número 6 la confiabilidad del Nuevo Testamento, aunque no de manera exhaustiva, sí aspecto general muy fundamentado. Así que, continuemos. Bueno, tocante al tema de la confiabilidad de la Biblia, tenemos que empezar con lo siguiente. Regularmente aquellas personas que no están familiarizados con el estudio de las Escrituras, regularmente dicen lo siguiente: yo no confío en la Biblia porque son copias de copias de copias de copias, por lo tanto pueden contener algún error. Y aunque esa acusación históricamente es incorrecta y también teológicamente, es válida, en cierta medida es válida, porque creo que las personas desconocen la documentación histórica que tiene el Nuevo Testamento, especialmente las cartas del apóstol Pablo y los evangelios. Y tomando el capítulo número 6 que escribí en este pequeño libro, vamos a empezar a argumentar lo siguiente. De antemano, hay que dejar en claro lo siguiente. Tal vez este tema no abarque muchas preguntas que a usted les interese, pero como dije anteriormente, vamos a hacer un aspecto general muy conciso sobre lo que es la confiabilidad del Nuevo Testamento. De antemano, no vamos a hablar acerca del canon del Nuevo Testamento, ni el canon del Antiguo Testamento, ni la confiabilidad del Antiguo Testamento. Vamos a centrarnos especialmente en el Nuevo Testamento. Muy bien, para empezar, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, como se le conoce en el mundo académico. El griego koiné es el lenguaje común que se escribía en los tiempos de los apóstoles. Bueno, el Nuevo Testamento tiene una exactitud inigualable que ninguna obra literaria en la historia de la humanidad tiene. Le voy a poner un ejemplo. Los argumentos ateos o argumentos de personas incrédulas siempre dicen: yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres y por lo tanto debe contener algún error y porque son copias de copias de copias de copias. Bueno, yo le preguntaría a esa persona: bueno, entonces, ¿cómo se escriben los libros? O sea, ¿caen del cielo? No, tienen que ser redactados por un hombre. No creo que le escriba un animal. Tiene que ser un hombre que redacte y escriba algo que se tiene que describir, algo que se tiene que contar, algo que se tiene que transmitir. Ahora, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue una redacción inspirada por Dios para dar a conocer su voluntad, su doctrina y la doctrina de la iglesia primitiva, y cómo los primeros cristianos argumentaron, pensaron bíblicamente, cristológicamente, incluso escatológicamente acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? Bueno, ese argumento de que solo son copias de copias de copias, lo que demuestran es la falta de conocimiento histórico que tienen. Bueno, el Nuevo Testamento
tiene 5.700 manuscritos del griego del Nuevo Testamento, sin contar la cita de los padres apostólicos, sin contar la cita de los padres de la iglesia, sin contar las diferentes versiones en el idioma siriaco, egipto, copto, etcétera, etcétera. Simplemente tenemos 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento y dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Cualquier obra lo tiene. Y fíjese que no. No cualquier obra tiene la cantidad de manuscritos que tiene el Nuevo Testamento. La cantidad que tiene el Nuevo Testamento es incomparable e inmensurable, hermanos. Eso nos debería alegrar bastante. Porque incluso, miren, el erudito en griego A.T. Robertson estimó que todas las preocupaciones del Nuevo Testamento solo abarcan un 0.5% de lo que realmente el texto está diciendo. ¿Qué quiero entender? Que el más del 99.9% del Nuevo Testamento es completamente confiable. ¿Y por qué? Porque entre más copias tengamos del texto griego del Nuevo Testamento, mejor comparación. Entre mejor comparación, mejor sabemos lo que el autor original inspirado decidió escribir. Y entre más sepamos esa exactitud, se vuelve absolutamente confiable las Sagradas Escrituras. Miren, otro ejemplo claro acerca de que ninguna obra en la historia de la humanidad se compara a la magnitud del Nuevo Testamento es esto. Por ejemplo, de las obras de Aristóteles, y creo que nadie pone en duda que Aristóteles existió, pero de las obras de Aristóteles solamente contamos con 7 manuscritos. De la tetralogía de Platón contamos con 49 manuscritos. De la Ilíada de Homero contamos con 643 manuscritos. Del historiador romano Tácito contamos con 3 manuscritos. De la Guerra de los Judíos del historiador Flavio Josefo únicamente contamos con 50 manuscritos. De la Guerra del Peloponeso de Tucídides tenemos 8 manuscritos. Y ahora, ¿qué creen? Y del Nuevo Testamento contamos con 5.700 manuscritos. Si esto no fuera suficiente historiográficamente, miren, el Nuevo Testamento, aparte de ser la obra literaria más grande en la historia de la humanidad, es el más corto que llevó de tiempo en ser redactado o escrito. Miren, el Nuevo Testamento abarcó un periodo de 30 a 50 años para poder ser escrito, acerca de la crucifixión, el Evangelio, la predicación de los apóstoles. ¿Y por qué esto es importante? Porque históricamente escribir un suceso 50 o 30 años después de un evento histórico real es algo magnífico que ninguna obra literaria posee. Le voy a poner esto, miren. De la tetralogía de Platón tuvo que pasar 1300 años para su redacción. De las obras de Aristóteles tuvieron que pasar 1400 años para el caso de la biografía. La biografía de Mahoma, el profeta del Islam, tuvo que pasar 300 años después de su muerte. Del historiador Tácito, la copia más antigua es de 800 años después del evento que narra, y después de la redacción del original. Pero, ¿qué pasa nuevamente con el Nuevo Testamento? Bueno, en el caso del Nuevo Testamento tenemos el papiro P52, que es un papiro del Evangelio según Juan, que fue redactado aproximadamente entre el año 100 y 125 después de Cristo, o sea, 70, 50 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo histórico, es como ir a la vuelta de la esquina. Tenemos otro papiro que es uno de los más antiguos y se le conoce como el papiro 90, fechado al 150, que de igual es un fragmento del Evangelio según Juan. Salmos 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra y le ama tu siervo. Realmente confiar en la Escritura es confiar en Dios. A pesar de que la Escritura fue redactado por autores humanos, en última instancia Dios inspiró a los autores a escribir lo que Dios quería redactar y dejar plasmado para nuestra edificación, para nuestra consolación y para nuestra exhortación. Toda la Escritura es inspirada por Dios, del griego Theos Neustos,
O sea, toda la escritura es soplada por Dios. No estamos hablando aquí acerca de cómo se llevó a cabo la inspiración de la escritura, pero sí quisiera decir lo siguiente, que a pesar de que fue redactado por autores humanos con muchas debilidades e imperfecciones, Dios supervisó la escritura y inspiró al autor a escribir lo que la mente santa de Dios quería transmitir a los hombres. ¿Qué más alegría podemos tener, hermanos? Que confiar que el libro que tenemos es un libro que proviene de Dios, un libro que es para nuestra instrucción, nuestra corrección y realmente que nos debe tomar en cuenta algo importante, valorar la Biblia, cualquier versión que sea que tenemos en la mano, para poder leerle, estudiarle, como la palabra viva y verdadera de Dios, que es infalible, que es inerrante, que es inigualable, y que ninguna obra literaria está a la altura de la Escritura, especialmente, claro está, del Nuevo Testamento. De antemano, mi querido hermano y hermana, si este video ha sido de bendición para ti, te pido amablemente que puedas compartirlo con tus amigos, con tus amigas, con tus hermanos, con tus hermanas. Y por favor, no te olvides de suscribirte. Es más, te lo pido siempre. Entonces, por favor, suscríbete al canal para recibir la notificación cuando suba nuevamente otro video exponiendo pequeños fragmentos de teología. Entonces, mis queridos hermanos, sin más, sigamos confiando en la palabra de Dios, que es inigualable y nunca se equivoca. Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras con Francisco Limones.